Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Audio Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Una de las mayores reacciones a la guerra entre Ucrania y Rusia provino de los ciudadanos del presidente Vladimir Putin. Sí, has oído bien. Ahora, incluso los ciudadanos rusos bajo la administración de Putin han comenzado a mostrar reacciones violentas a los enfrentamientos y planes de invasión en Ucrania. Un grupo libertario que lucha para el ejército ucraniano y que se escucha con frecuencia en suelo ruso ha llevado a cabo acciones increíbles esta semana. Este grupo es conocido como los activistas anti-Putin, conocidos como las Legiones Rusas Libres, que incluye a ciudadanos rusos. Los combatientes de la Legión de la Libertad Rusa y el Cuerpo de Voluntarios Rusos se atribuyeron la responsabilidad de una audaz incursión transfronteriza en Rusia, afirmando haber capturado el asentamiento de Kosinka del ejército ruso. Han aparecido videos que muestran la destrucción del puesto de control fronterizo de Graivorona, en la región de Belgorod, luego de un ataque de Ucrania, que los funcionarios del Kremlin describieron anteriormente como un gran motivo de preocupación. A principios de esta semana, la Legión anunció que la Legión y el RDK habían ingresado a los destacamentos avanzados de Graivorón, que habían liberado por completo el asentamiento de Kosinka en la región de Belgorod. Tras las ganancias territoriales de los grupos rebeldes anti-Putin en suelo ruso, las autoridades rusas han pasado a un nivel de alerta roja en la región de Belgorod que limita con Ucrania. Esta directiva del Kremlin se produjo poco después de una serie de eventos, incluidas 2 explosiones nocturnas en la ciudad de Belgorod. Estas explosiones estuvieron acompañadas de ataques con drones contra el edificio del Servicio de Seguridad del FSB y los edificios del Ministerio del Interior. El gobernador regional, Vyacheslav Gladkov, confirmó que el bombardeo aéreo provocó incendios en edificios gubernamentales. Debido a los ataques de los rebeldes, el grupo Legión instó a los ciudadanos a buscar refugio y tomar las medidas necesarias. En otras palabras, la Legión de la Libertad de Rusia, que apoya a Ucrania, instó a los rusos a no resistir, sino a quedarse en casa. La Legión Rusa Libre declaró que no dañaron a los civiles y no los utilizaron para sus propios fines. La Legión estuvo involucrada en un incidente similar en Briansk Oblast a principios de marzo pasado. Estos eventos fueron inicialmente atribuidos a Ucrania por los propagandistas rusos. Sin embargo, el Cuerpo de Voluntarios Rusos se hizo cargo del asunto, alegando que ellos eran los responsables de la operación. También afirmaron que las autoridades ucranianas fueron consultadas y coordinaron la operación. Esto se produce en medio de acusaciones de que Rusia ahora controla la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania, después de una sangrienta campaña de 9 meses en la que decenas de miles de combatientes perdieron la vida. Sin embargo, altos funcionarios militares en Ucrania informaron que continuaron los enfrentamientos en Bakhmut. Los funcionarios ucranianos informaron que Rusia actualmente solo controla una pequeña área de Bakhmut, lo que hace que las afirmaciones de Rusia sean infundadas. Las autoridades también enfatizaron que la presencia de combatientes ucranianos es esencial para sus planes de agotar al ejército ruso. Además, los funcionarios ucranianos afirman que su ubicación actual alrededor de Bakhmut les da la capacidad de lanzar contraataques dentro de la ciudad. El coronel general Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo que, aunque actualmente tenemos control sobre una parte limitada de Bakhmut, esto aumenta la importancia de defender Bakhmut. Entonces, ¿cómo surgió la Legión de la Libertad de Rusia?
La Legión de la Libertad de Rusia, formada semanas después de que Rusia comenzara su ataque contra Ucrania en febrero de 2022, es una alianza rusa pro-ucraniana con el objetivo de liberar a Rusia y Ucrania del putinismo. La Legión fue declarada organización terrorista por el Tribunal Supremo de Rusia el mes pasado de marzo. Han pasado 2 meses desde esta decisión, y la Legión afirmó que junto con el cuerpo de voluntarios rusos, a saber, el RBC, había liberado completamente el asentamiento de Kosinka en Belgorod, y que sus tropas habían entrado en Graivorón. Ponomarev es el único miembro del Parlamento ruso que votó en contra de la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014. Confirmó que la Legión y el RBC habían liberado tanto Kosinka como Graivorón. Los funcionarios del Kremlin dijeron en un comunicado que un grupo de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania ingresó al territorio de Graivorón, y junto con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el Servicio Fronterizo, la Guardia Rusa y el Servicio Federal de Seguridad ruso, a saber, el FSB, tomaron las medidas necesarias para eliminar al enemigo. Entonces, ¿qué actitud adopta Ucrania ante esta situación? Los funcionarios ucranianos también informaron que circulaban muchos mensajes en sus cuentas de redes sociales que decían que Belgorod pronto sería libre. Al señalar que sus combatientes están en Rusia, las autoridades también compartieron fotos que muestran a los miembros parados frente a las señales de tráfico en la región de Belgorod con el público. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministro de Defensa de Ucrania confirmó que los combatientes de RBC y Legión ingresaron a la región de Belgorod y dijeron que están realizando una operación para crear una zona de seguridad para proteger a los civiles ucranianos. Los acontecimientos en la Agencia de Inteligencia Militar Ucraniana, la región de Belgorod y otras regiones fronterizas son el resultado de la guerra total librada por la Rusia del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania. Los ciudadanos contra la guerra de la Federación Rusa, a saber, la Legión RBC, asumieron la responsabilidad de estos eventos. Mientras Ucrania apoya abiertamente a la Legión, Rusia observa los acontecimientos con asombro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que Putin estaba al tanto de un intento de un grupo de sabotaje ucraniano de ingresar a la región de Belgorod. Peskov anunció que están realizando esfuerzos para sacar al grupo de la Legión del territorio de Rusia y destruir este grupo de sabotaje. Entonces, ¿cómo reaccionará el Kremlin ante este evento? 9 aldeas en la región rusa de Belgorod fueron evacuadas después de una serie de ataques a principios de semana, y el gobernador advirtió a los civiles que huían que no era seguro regresar. El gobernador ruso, Vyacheslav Gladkov, dijo en un comunicado que el Ministerio de Defensa, junto con las fuerzas del orden, continúan limpiando el área, que informarán de inmediato a los civiles y lo anunciarán en las redes sociales cuando sea seguro regresar. Belgorod ha tenido breves enfrentamientos desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la guerra con Ucrania. Sin embargo, los enfrentamientos recientes en la región han sido descritos como uno de los más grandes en la guerra de 15 meses. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó la semana pasada que las fuerzas de seguridad rusas se enfrentaron con ataques en al menos 3 lugares de la región de Belgorod. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que las autoridades mataron a más de 70 combatientes ucranianos que supuestamente cruzaron a territorio ruso, pero esta información aún no ha sido confirmada. Entonces, ¿qué piensa Ucrania sobre los ataques? Kiev niega cualquier participación en los ataques y simplemente felicita a quienes llevaron a cabo las operaciones. Pero la Liga de Voluntarios Rusos y la Legión Libertad para Rusia, que dicen que son los responsables, se describen a sí mismos como disidentes rusos y admiten que luchan junto a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que Kiev cree que los disidentes rusos están detrás de los ataques y que estos son patriotas rusos que quieren cambiar el régimen político del país. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso concluyó, sin ninguna prueba, que los atacantes procedían de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso fue repelido en territorio ucraniano, donde continuaron siendo atacados con potencia de fuego hasta que fueron eliminados por completo. Sin embargo, la Legión anunció en sus cuentas de redes sociales que todavía están en Belgorod y que están en conflicto con las fuerzas rusas con todas sus fuerzas. Muchos ciudadanos rusos se opusieron a la guerra de Ucrania, pero el presidente silenció a todas y cada una de las voces disidentes. Muchos analistas han advertido que este tipo de incidentes podrían estallar en Rusia, especialmente después de las acciones masivas que tuvieron lugar tras la decisión de movilización parcial anunciada el otoño pasado. Entonces, ¿qué opinas sobre este tema? Por favor, indique sus pensamientos en los comentarios. Gracias por mirarnos.